bastante importante en toda la población, y esto no solo a nivel local, sino a nivel mundial, ¿sí? La particularidad en lo local ha tenido que ver que hemos podido distinguir que gran parte de la población se ha visto afectada, sobre todo por lo que tuvo que ver con el ASPO, con el aislamiento obligatorio, ¿sí? Preventivo obligatorio que tuvimos durante el 2020, ¿sí? Sí. Lo que hemos podido observar a partir de eso es que muchas personas que ya tenían alguna problemática de salud mental, ¿sí? Sea algún Ujú. trastorno o quizás algún consumo problemático, ¿sí? Sí. Se han visto afectados y se ha incrementado esa problemática, ¿sí? Se ha Ajá. intensificado. Por ejemplo, una persona que tenía algún consumo de psicofármacos, ¿sí? Ujú. Por ansiedades, temores, estrés, etcétera, etcétera, lo que se ha observado es que aumentó el consumo, o sea, aumentó la Claro. dosis y la frecuencia de la toma del psicofármaco, ¿sí? Y sabemos Ujú. que un psicofármaco es una medicación, un medicamento médico, y en la dosis indicada no va a afectar la salud de las personas, pero cuando hacemos un abuso de eso, se pueden Ujú. volver, como se dice vulgarmente, adictivas, ¿sí? Claro. Con las consecuencias que eso puede tener. Otras personas que, por ejemplo, cursaban algún trastorno de ansiedad, ¿no? Que son los que Sí. más digamos, la manifestación más conocida es el famoso ataque de El pánico, ¿sí? pánico. Claro. Pero no es la única manifestación. Bueno, las Ujú. personas que tenían o venían transitando quizás con cierto equilibrio un trastorno de ansiedad, con todo lo que ha implicado el aislamiento, los temores en relación al contagio, a la enfermedad y a la muerte, Ujú. bueno, también esto se ha agravado un poco y ha requerido de otro tipo de abordaje, de atención, ¿sí? Claro. Me imagino, Eh, Horacio, discúlpeme que lo interrumpa sí, en ese punto, porque si ya es dramático, por ejemplo, este trastorno de la ansiedad que es el pánico, porque sí, justamente, ¿no? Tengo entendido, no soy psicóloga, soy comunicadora, pero tengo entendido que el pánico tiene que ver con el miedo a la muerte, ¿no? Como recién lo anunciaba. claro, Pero sí, sí. no sé si ustedes han podido visibilizar mayores casos de depresión en las personas y que también conlleva a un malestar muy grande, no solo de la persona que lo padece, sino de todo el núcleo familiar, de todo el El entorno. entorno, exacto, sí, sí, sí. Bueno, justamente a eso iba. También se ha visto un cierto incremento en los casos de patologías con rasgos depresivos, ¿sí? Ujú. Eso obviamente vinculado con la soledad de muchas personas que han tenido que aislarse y no tenían un núcleo de convivencia y se han visto totalmente solos. Adultos mayores también, adolescentes Ujú. perdidos su referencia. Usted sabe que un adolescente está buscando referencias sociales fuertes ya fuera Claro. del núcleo familiar y ha perdido eso. Así que sí, se han dado estos incrementos. eh, y bueno, hemos estado tratando de cubrir la demanda de la gente, de la población. La Secretaría puntualmente habilitó desde marzo del 2020 hasta la fecha una Mm. línea telefónica para contención, ¿sí? Para atender las situaciones que se iban presentando hasta que se volviera a habilitar, y de hecho ya se habilitó la Claro. atención presencial, porque inicialmente ni eso se podía hacer, ¿no? Ujú. Y Claro, bueno, eso y ahí agravó hemos podido muchísimo hacer. más la situación de estas personas. Eh, Seguro, Le seguro. quería preguntar, Horacio, bueno, si bien hemos transitado ya toda esta Ujú, experiencia que fue nueva para la mayor parte de la población del mundo, como hacía referencia usted sí, hace un ratito, eh, sí. ¿qué podemos, qué podemos rescatar de toda esta vivencia? Que somos resilientes, por ejemplo, que los seres humanos nos podemos adaptar a cualquier tipo de situaciones o tener nuevas herramientas para poder salir adelante, por ejemplo, en situaciones de aislamiento total como el que ya transitamos. Ujú. Bueno, el ser humano es un animal muy adaptable. Esto es así, por eso es que eh, somos tan numerosos, construido sociedades, culturas, etcétera.
Mm, Lo que pasa es que también eso tiene un costo, ¿sí? No es algo claro. gratuito sin que a nosotros nos ocurran cosas, nos deje marcas y hasta, Mm, bueno, ansiedades, temores, dificultades. Pero bueno, lo importante quizás de destacar en ese sentido es que nosotros hemos visto o estamos observando en la población que hay menor dificultad o menor reticencia a la consulta profesional en lo que hace a la salud mental, ¿sí? ujú, Y eso, más allá de lo que hablábamos recién, de los incrementos y todo esto, que no es algo, obviamente, no es un signo positivo, pero sí es positivo en este otro sentido, y es que la gente tiene que saber que las problemáticas de salud mental no son algo que se deba ocultar o de lo que haya que avergonzarse, tampoco es algo para señalar a quien lo padece y aislarlo o estigmatizarlo, sino que lo que hay que hacer es ayudarlos, y ujú. que muchas personas han podido acceder finalmente y están pudiendo actualmente hacer la consulta, que no es más ni menos que un pedido de ayuda, ¿sí? Y que Así esa es. ayuda, cuando es de parte de un profesional de la salud mental, bueno, es lo mejor que uno puede recibir cuando no se siente bien, cuando hay algo que no se puede resolver eh, solos, ¿sí? Y Ujú. además entender que esa atención, esa ayuda profesional no es o no debería ser dirigida sola y exclusivamente a lo que podríamos llamar un sujeto problema, sino Ujú. que es un problema de un grupo familiar por lo Claro. general, y hasta a veces Ujú. de un entorno social, de una comunidad, ¿sí? Y que la Sí, sí. participación de todos es lo que va a hacer que esa problemática se resuelva quizás en el menor tiempo y con mayor éxito. Lo que no ayuda en todo caso es este criterio de que aquel que tiene algún problemita de salud mental hay que aislarlo, encerrarlo, hospitalizarlo, internarlo, en definitiva es sacarlo, quitárselo de las redes o los lazos sociales que son los que lo pueden sanar, ¿sí? Así es. Marcelo, tenías una pregunta, una Sí, ¿qué tal, consulta. Héctor? Justamente Horacio, perdón, le quería consultar con Sí, respecto justamente a este tema de las internaciones. Eh, sí, sí, Habíamos dígame. hablado de la discapacidad psicosocial, ¿no es cierto? Que es una de algunos de los trastornos de ansiedad, la psicosis, el trastorno Ujú, bipolar, la esquizofrenia, ujú, estarían dentro de esta discapacidad psicosocial. Y sí, sí. tengo entendido, y usted me va a saber corregir si no, que uno de los principales Ujú, signos de este tipo de discapacidad es justamente el cambio radical de personalidad, de la costumbre, de los hábitos, de que es lo que ha conducta, sucedido, claro. digamos, con esto de la pandemia. Ahora, ese grado de trastorno, de ansiedad, de psicosis, eh, eh, ¿requiere de una internación o tiene que estar en un grado avanzado para que suceda algo como eso? Claro, le explico. Estas manifestaciones clínicas del orden de la salud mental Sí, obedecen a descompensaciones, ¿sí? O sea, se bien. produce un desequilibrio que es lo que genera todas estas manifestaciones. Ahora, ese equilibrio lo que requiere es una evaluación profesional, y habrá casos en los que probablemente sí se requiera una internación, ¿sí? Bien, Lo mismo pasa, por ejemplo, con los consumos problemáticos, pero lo que hay que entender es que no es ni la única y muchas veces tampoco la mejor intervención que se puede hacer, ¿sí? De hecho, estamos trabajando y viene trabajando el Hospital Ragone, ¿sí? Con una transformación, un cambio de paradigma que tiene que ver con la desmanicomilización, siguiendo un poco la línea de la Ley Nacional de Salud Mental, y eso no implica que tiene que desaparecer el abordaje institucionalizado o desde el hospital de estas problemáticas, pero sí que eso tiene que ser un abordaje de la situación aguda, ¿sí? O sea, bien. a lo que se apunta actualmente es a que no haya personas que estén, como de hecho hay, lamentablemente, personas que han estado y están hace más de 30 años metidos en un hospital, ¿no? Y que ya han perdido todo Mm, lazo, incluso hasta la propia identidad, ¿sí? Eso es una vulneración de derechos.
porque más allá de Sí. de la problemática o de la enfermedad son seres humanos, son personas, ¿sí? Son sujetos de derecho. El tema es que Totalmente. entonces Horacio, ¿usted recuerda? sí, Discúlpeme, sí, sí, usted me trae a la memoria lo que fue en algún momento el potrero Linares, ¿no? Que por suerte no exactamente, sí, existe más a partir de la ley 26657, que violaba sí. absolutamente todos los derechos humanos existentes en el mundo. Sí, yo tengo un recuerdo vívido de lo que era el Potrero Linares o Ujú, Colonia Nicolás Lozano, como se le llamaba también. ujú. Y la verdad es que era un lugar digno de una película de terror, ¿sí? Sí, Yo sí, sí. tuve la oportunidad de estar allí justo en el momento en que se inició el proceso de cierre y traslado de los pacientes que Ujú, estaban allí. Muchos de ellos todavía están en el Ragone porque no tienen ninguna posibilidad concreta, real, de algún entorno familiar, un grupo de apoyo, nada, ¿sí? Pero claro, bueno, sí, eso es lo sí. que tratamos de evitar actualmente. Lo que decía es Ujú, que la internación puede ser necesaria, pero debe ser breve, ¿sí? ujú. Ujú. Siempre involucrando al entorno y sabiendo que la persona, una vez estabilizada, psiquiátricamente, psicológicamente, cuando pasa, digamos, la etapa crítica, tiene que volver a su lugar, tiene que continuar seguramente con un tratamiento, con un seguimiento ambulatorio, ¿no? Pero lo que no Mm, debemos hacer es encerrarlos, mantenerlos aislados, ¿sí? Y que claro. pierdan toda posibilidad de lazo social. Sabe, Horacio, que sin irnos tan lejos, ¿no? Porque esas ya son enfermedades mentales bastante complejas, digamos que si bien Sí, hoy existen infinidades de químicos que pueden tratar de menguar o de solucionar en algunos casos la ujú, falencia que tiene esta persona a nivel químico, posiblemente, ujú, no voy a expandirme en ese tema porque soy comunicadora no médica, pero sé que es un problema de formatos de cerebro, de químicos. Pero más allá de eso, patologías mucho más sencillas, ¿no? Y no menos importantes, como por ejemplo la depresión o todos estos trastornos de ansiedad como el pánico mismo, que ujú. limita muchísimo el ejercicio de la vida cotidiana a cualquier persona, crea en el entorno de la gente muchísimo malestar, a pesar de que se ha sacado mitos que habían en torno de las enfermedades mentales, bastante medieval, por cierto. Aún Ujú, así hay un desconocimiento profundo de lo que es una enfermedad mental en una persona. Yo he podido compartir con un amigo, por ejemplo, que está deprimido, que tiene una grave depresión, y esta persona sufre totalmente el rechazo del entorno, porque no lo sí, comprenden. Creen que no quiere salir, creen que en realidad no es una enfermedad que incapacita a la persona a tener cierto tipo de actividades y de tener ujú, cierto tipo de vida, entre comillas, normal, ¿no? ¿Qué tenemos ujú, que ujú. hacer para que la población empiece a reflexionar sobre estos temas, estas incapacidades que tienen que ver con problemas de salud mental? Y yo diría como sugerencia también para sus escuchas, es que acá la cuestión no pasa por principalmente suponer que la persona finge, ¿sí? Claro. Y que es un capricho, que es una cuestión de que, bueno, que en realidad no quiere, y se hace el loco. Son, a ver, estoy diciendo cosas que por ahí se escuchan, ¿no? Ujú, No, se hace, ¿no? No puede ser que le pase esto, que esto no tiene razón de ser, que... No, no, lo que no hay que hacer es prejuzgar, ¿sí? Eso en realidad tiene que tener un juicio de valoración profesional. claro. Lo Claro. primero que hay que hacer es buscar que la persona que tiene un problema o que manifiesta alguno de estos signos o síntomas en un centro de salud, en un hospital general, en un consultorio particular, donde sea, ¿sí? Lo que tenga a su alcance y lo que le sea posible también por sus medios económicos, ¿no? Y se haga Claro. la evaluación profesional, porque además, mientras con mayor anticipación se empiece a abordar el problema, sea cual sea, más posibilidades hay de un abordaje exitoso, ¿sí? Entonces lo Claro. que repite es prejuzgar, porque cuando empezamos a prejuzgar,
lo más probable es que obstaculicemos las posibilidades o las oportunidades de cualquier persona, familiar, amigo, conocido, quien sea, que empiece a mostrar estas conductas un poco extrañas, que por ahí se queda encerrado, que no se levanta de la cama, que dice que está triste, que llora, etcétera, o que hace un ataque de pánico y todo el mundo, incluso hablo de profesionales de la medicina, ¿no? Que dicen, esto se está haciendo, ¿no? Y no le dan por ahí la contención o la atención que esa persona necesita. Y o con no el riesgo que permanente. puede tener una persona que está deprimida, riesgo de suicidio, ¿no? Cuando en una provincia Además, como claro. Salta conocemos un alto número, por ejemplo, de adolescentes que intentan o hasta se suicidan, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta todos estos riesgos como riesgos dentro de lo que es la salud pública. Por supuesto, y para eso es que es muy importante el aporte de ustedes como comunicadores para que este mensaje llegue a la mayor parte de la población que sea posible, y actividades que nosotros venimos llevando a cabo durante todo el año, pero que por ahí hacemos un poco más intensas ahora en octubre, por el del Día de la Salud y el mes de la salud mental, ¿sí? Claro, claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, sí, eso. claro. Las actividades nuestras ahora han sido, el 1 de octubre, capacitar a las áreas operativas de ANTA. Hemos estado trabajando también en estos días con el Departamento de los Andes, la jornada de sensibilización esta mañana en la Plaza 9 de Julio, que las organizó el Hospital Ragón, y nosotros hemos estado apoyando y colaborando, bueno, y seguiremos con acciones en ese sentido.